Este día vamos a desarrollar el tema teoría sobre el origen del ser humano en América. Cuando hablamos del origen del ser humano en América, tenemos que entender que existen dos etapas para explicar el origen. Esas dos etapas son la fase precientífica y la fase científica. Cuando hablamos de la fase precientífica, es la primera explicación y tiene que ver con el inicio de la llegada de los europeos al continente americano. Resulta de que los seres humanos acá en América ya existían antes de la llegada de los españoles y después de los demás europeos. Sin embargo, para Europa no eran conocidos estos seres humanos, los que después fueron conocidos como indígenas, y en un primer momento se pensó que eran asiáticos, que eran de la India. Después se enteraron que este era un nuevo mundo. Entonces, la fase precientífica lo que nos indica es ese intento de explicar de los europeos del siglo XVI, estamos hablando del 1500, cómo es que estos humanos que están acá en el continente americano no son indios. Y entonces, como no son indios refiriéndose a los hindús, a los asiáticos, entonces si no son, ¿de dónde aparecieron? ¿Quiénes son? Y en ese tiempo pues recordemos que en Europa la explicación era exclusivamente religiosa. Entonces, como la explicación era religiosa, se fueron a la Biblia a buscar el origen de estos pueblos precolombinos. Pero resulta de que no encontraron ningún dato que mencionara a los americanos. Así que se trató de buscar esa explicación, ese origen. De nuevo, como no encontraron el origen del ser humano en el continente americano a través de la Biblia, porque en la Biblia no aparecía ninguna información sobre estos pueblos, se decidió entonces hacer una interpretación religiosa. Así es como tenemos la explicación religiosa del siglo XVI. Estamos hablando del siglo XVI, es los años 1500, es decir, la conquista, en el caso de lo que ahora es El Salvador, México, Centroamérica, Perú, se lleva a cabo entre los 1519 y 1530. Entonces, en ese periodo de tiempo, los españoles conquistaron todos estos territorios, pero ellos tenían una idea más o menos prefigurada de que esto era Asia. No obstante, después con los descubrimientos cartográficos, es decir, con la elaboración de mapas y demás elementos geográficos, fue que se logró entender de que esta zona no era Asia, sino que era un nuevo mundo. Y como era un nuevo mundo, las personas que vivían aquí, los que denominan indios o pueblos precolombinos o pueblos originarios, esos entonces no eran indios de la India, entendiéndose eso. Y por lo tanto eran personas nuevas, personas que en ningún lado de la Biblia aparecían. ¿Por qué de la Biblia? Porque la Biblia era el único instrumento que servía para explicar el origen de todo lo que existe.
por tanto, cuando se vieron los españoles y los demás europeos en la necesidad de interpretar y explicar el origen de los pueblos precolombinos, se fueron a la Biblia. Y la Biblia no mencionaba a los indios. Por tanto, algunos cronistas, después de escribir de forma despectiva y ofensiva sobre algunos grupos indígenas, se plantearon la idea de que no eran seres humanos. Y entonces, como no eran seres humanos, lo que generó fue la destrucción masiva de estos pueblos y las masacres que se dieron. ¿Por qué? Porque no eran humanos, y al no ser humanos pues eran animales, y al ser animales o ser demonios o ser cualquier cosa menos un ser humano no tenían ningún derecho, y como no tenían ningún derecho pues podían hacer lo que quisieran con ellos. Entonces los años de conquista, justamente en la parte de Centroamérica, Suramérica, México, el Caribe, son los años donde los europeos, en especial los españoles, que fueron los que hicieron la conquista en esta zona, fueron totalmente destructivos y abusivos con estos territorios. ¿Por qué? Porque ya iban bajo la lógica y la idea de que estos seres no eran humanos, y al no ser humanos pues no había por qué generar ningún tipo de vínculo o algún tipo de respeto hacia sus vidas. Y así es como llegamos hasta 1537. Estamos hablando de más de 40 años después del descubrimiento de América, casi 40 años después de que los españoles sabían que ya estos territorios eran un nuevo mundo, y hasta esa fecha, en el caso de Centroamérica, por ejemplo, que la conquista se da entre 1524, estamos hablando de casi 13 años después de la conquista de estos territorios, es que el Papa Paulo III dicta una bula que se llama Sublime Deus, que es de 1537, y en ella declara que los indios debían de ser considerados humanos. Es decir, que hasta 1537 se les dio la categoría de humanos a los pueblos precolombinos. Y ahora tenemos otro detalle. Ese detalle es el hecho de que, de nuevo, la explicación religiosa en el caso de los europeos es exclusivamente a través de la Biblia. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia aparecen los pueblos precolombinos? En ninguna. Entonces, al no aparecer en ninguna parte de la Biblia, hay que buscar interpretarla. Y fue lo que hicieron. Interpretaron la Biblia. Y así es como se sustentó que de los hijos de Noé había uno que se llama Sem, y él tuvo un bisnieto que se llamaba Jectán. A la vez, este bisnieto que se llamaba Jectán tuvo hijos, y los hijos de él fueron los que poblaron el Nuevo Mundo. Entonces la explicación religiosa del siglo XVI es que los pueblos precolombinos eran hijos de los descendientes directos de Noé, y al ser descendientes directos de Noé, vinieron hasta acá, hasta el continente americano, y poblaron el continente, y así. Y desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta el siglo XX, estamos hablando de
cerca de 400 años, esta fue la explicación. La explicación oficial que se mantuvo para comprobar y demostrar el origen de los seres humanos en América, estamos hablando de los pueblos precolombinos, es esta explicación religiosa. Cerca de 400 años duró esta explicación. Si hacemos una idea, 400 años es el doble de la independencia de Centroamérica y del caso de El Salvador. Es decir que por el doble de tiempo de lo que existe el actual El Salvador, esto fue lo que explicó a miles de personas y generaciones el origen del ser humano en el continente americano. El ser humano eran descendientes de Noé y ellos llegaron al continente americano y se multiplicaron. Punto, fin, ya estuvo. Esa fue la explicación religiosa que duró, de nuevo, 400 años. Pero llegamos al siglo XX y en el siglo XX entramos a la fase científica. Y en la fase científica hay que ver la relación que existe entre las ideas de evolución del ser humano y el origen del ser humano en América. Resulta de que en el siglo XIX, estamos hablando de los 1800, 1820, 30, 40, hasta los 900, hasta los 1900, se desarrolló toda una búsqueda de ser humano, de la explicación del ser humano en el continente, en el planeta. ¿Cómo es que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, había evolucionado? Entonces, en ese periodo de tiempo se tenía la idea de la evolución. La evolución que consistía en que se empieza desde un ancestro primitivo. Ese ancestro primitivo evoluciona por las condiciones geográficas del entorno. Esas condiciones que él evoluciona provocan que su siguiente generación las tengan ya en su ADN y luego la siguiente generación va mejorando, así por millones de años. Entonces el proceso de evolución dentro de la teoría evolutiva es eso, un periodo de tiempo que abarca millones de años en los que hay un ancestro primitivo y ese ancestro primitivo va evolucionando y en la medida que va evolucionando va convirtiéndose en un nuevo ser y ese nuevo ser va evolucionando y heredando sus características a las siguientes generaciones hasta llegar al culmen, que en el caso de nosotros somos el Homo sapiens sapiens, pero que hemos pasado por el Homo sapiens, el Neandertal, el Homo erectus, el Homo habilis, el Australopiteco, etc. Entonces, esta teoría de evolución permeó en la fase científica para explicar el origen del ser humano en el continente americano. Y el primero que explicó el origen del ser humano en el continente americano fue Florentino Ameghino. Entonces, Florentino Ameghino, él sostiene que hay un periodo, o mejor dicho, un proceso monogenista, autoctonista, que favoreció la creación del ser humano en el continente americano.
esta teoría monogenista autoctonista está desarrollada en el libro La antigüedad del hombre en el Plata. Este libro que es de Florentino Ameñino. Entonces partimos de las ideas de Florentino Ameñino y tenemos que recordar que la teoría tiene tres características, que es monogenista, es autoctonista y es transformista. Entonces la teoría de Florentino Ameñino es monogenista, autoctonista y transformista. Son las tres características que tiene. ¿Por qué es monogenista? Porque considera que el género humano tiene un solo origen y se desarrolla desde una sola región de la Tierra. Es autoctonista porque el autor coloca una zona de la América, que es la Pampa Argentina, como cuna de la humanidad. Y es transformista por asegurar que el género Homo, y con él todos los animales, proceden de una misma rama evolutiva. Entonces, Florentino Ameñino sostenía que el ser humano y su origen tiene una sola línea. Apareció en un solo lugar y de ahí se extendió al resto del planeta. Entonces, eso es lo primero. La teoría monogenista es el ser humano aparece de un solo lugar. Es autoctonista en el sentido de que, como Florentino Ameñino era argentino, él consideró que el origen del ser humano, lo que llamamos el eslabón perdido, es decir, el primer ser homínido que apareció y que es el precursor de todos los seres humanos, surgió en la Pampa Argentina. Y es transformista en el sentido de que para Florentino Ameñino el género Homo es el resultado de una sola evolución desde los seres inferiores, es decir, desde las moléculas hasta seres unicelulares, pluricelulares, bacterias, fueron evolucionando, anfibios, reptiles, mamíferos. Entonces todos esos fueron evolucionando hasta llegar a un ser humano evolucionado, que en este caso seríamos nosotros los seres humanos, Homo sapiens sapiens. Entonces así es como funciona la teoría de Florentino Ameñino. Por otro lado tenemos a la teoría monogenista asiática. La teoría monogenista asiática tiene una serie de características. Que fueron redactadas por Ales Drilka. Entonces, Ales Drilka, este antropólogo checo, él escribió otro libro que se llama El origen del indio americano. Y en ese libro, él da la base para la formulación
del origen de los seres humanos en el continente americano. Y él lo que hizo fue hacer una comparación entre los pueblos precolombinos, los nativos, o sea, los pueblos indígenas de su tiempo, es decir, los actuales en los tiempos que él hizo el estudio, y los pueblos asiáticos. Y resulta de que él, al ser antropólogo, hizo esa comparativa. Y al compararlos, se dio cuenta que tenían bastantes características similares. Y esas características similares tenían elementos para crear la hipótesis de que estos tenían un linaje común, y que además de tener un linaje común, podía ser que estuvieran emparentados. Entonces Alex Dilka, él sostiene que tanto los pueblos asiáticos como los pueblos indígenas tienen una línea común, y esa línea común debe de ser porque fueron los asiáticos los que llegaron al continente americano, poblaron el continente, y al poblar el continente se formó, a través de todo esto que es la evolución y demás, grupos sociales, grupos étnicos autóctonos del continente americano, pero que genéticamente su origen está en Asia, en los pueblos asiáticos. Entonces, Alex Dilka sostiene eso. Entonces, para él, de ahí viene teoría monogenista asiática. Para él, el único origen del ser humano es Asia. El único origen del ser humano americano, es decir, los pueblos precolombinos, los indígenas, es Asia. Y así es como llegamos a las características de la teoría las características de la teoría de Alex Dilka. Y las características son las siguientes. Los pueblos americanos indígenas tienen uniformidad racial, sostenía Dilka. Son de talla media, color mate, con textura débil, pómulos salientes, cuerpo lampiño, cabello negro y lacio y ojos oblicuos. Entonces, Dilka sostenía que desde los indígenas de las praderas de Estados Unidos, o los indígenas de allá desde Canadá, hasta la Patagonia, los mapuches, de norte a sur, tenían diferencias físicas por el entorno geográfico en el que habían vivido, y que eso es entorno geográfico y alimentación, y que por el entorno geográfico y la alimentación habían evolucionado y habían desarrollado rasgos físicos propios, pero que en sí tenían elementos muy, muy comunes, que son esos: morenos, cabello negro, lacio, es decir, pelos lisos, sin vello
corporal, etcétera. Entonces todo eso es una uniformidad racial. Es decir, todo es una serie de elementos que indican que tienen un origen común. Dilka también sostenía de que esas características son propias de la zona de Mongolia. Por lo tanto, estos pueblos indígenas precolombinos, su origen era la zona de Mongolia, Asia. Y entonces él sostuvo de que el paso de Asia a América lo realizaron los mongoles por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es el punto más cercano entre Asia y América y es la frontera entre Rusia y Estados Unidos. Alaska es de Estados Unidos, por lo tanto, es la frontera entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, si vemos un mapa, vamos a ver el estrecho de Bering y nos vamos a dar cuenta de que es una zona que separa las dos masas continentales, la de Rusia y la de Alaska, por ese mar, por eso se llama estrecho, y que esa zona, durante la glaciación de hace 15.000 años, esa zona era un paso seco, es decir, no había un mar, por lo tanto era toda una zona donde se podía atravesar caminando de Asia hasta América. Y como se podía atravesar caminando, los seres humanos que siguieron a los animales que cazaban, a la megafauna, los persiguieron y no se dieron cuenta, no asimilaron que estaban cruzando un nuevo mundo, sino que simplemente persiguieron a los animales durante cientos y cientos de años. Y entonces así fue como se dio el poblamiento del continente americano, que se dio por oleadas. Oleada significa la llegada de diferentes seres humanos al continente americano. Aquí hay una idea. La gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es que sobrevivieron estos seres humanos? Y la respuesta es que en las zonas árticas, estas zonas donde actualmente están los esquimales y demás, hay animales carnívoros y herbívoros. Los animales herbívoros comen algo que se llama tundra. Es una especie de pasto, una especie de vegetación propia de esas zonas heladas. Entonces, si bien no es que existan bosques como tales, sí existen esa vegetación, tundra. Entonces, al existir la tundra, los herbívoros pueden alimentarse. Al haber vegetación, hay herbívoros. Al haber herbívoros, hay carnívoros. Y se da el ciclo biológico de alimentación, de caza. Y el ser humano, de ese periodo de tiempo, era un carnívoro más. Así que esa explicación es la que nos permite comprender y explicarnos cómo es que el ser humano persiguió a estos grandes animales y llegó hasta el continente americano. Además, estos seres humanos tenían una cultura neolítica. Esta cultura neolítica
de pueblos cazadores recolectores fueron los que vinieron al continente americano y fueron los que hace cerca de 10.000 años los que poblaron esta zona geográfica de lo que ahora es América. La última teoría científica es la de Paul Rivet, y él sostiene que no es una teoría monogénica, tampoco es una teoría autoctonista, sino que él, Paul Rivet, sostiene que hay una gran cantidad de lugares desde donde el ser humano salió y pobló el continente americano. Entonces la teoría de Paul Rivet también se conoce como teoría multilateral y teoría oceánica. Entonces Paul Rivet, él también era antropólogo y él estudió a los pueblos de la Polinesia, es decir, el Pacífico Sur, la zona cercana a Australia, cercana a Hawái, toda esa zona del Pacífico, esas islas pequeñas, Polinesia, Micronesia, todas esas zonas, todas esas islas, él las estudió, Paul Rivet, y él llegó a la conclusión de que estos seres humanos de estas zonas tenían características similares a los seres humanos del continente americano. Por lo tanto, él llegó a la conclusión de que el ser humano no solo había llegado de Mongolia, el estrecho de Bering, y de norte a sur había poblado el continente americano, sino que también hubo poblamiento desde las islas del Pacífico hasta Sudamérica. Entonces por eso se llama teoría multicultural. Y su libro es El origen del hombre americano. Entonces las características de Paul Rivet y su teoría es que la población de América se hizo en 4 grandes oleadas: la australoide, melano-malayo-polinesia, mongoloide y uraliana. Y por lo tanto eran personas que tenían diferentes componentes genéticos, étnicos, y que al llegar al continente americano en diferentes años, en diferentes periodos de tiempo, fueron evolucionando cada uno según su lugar geográfico, y en algún momento se lograron mezclar todos contra todos y formaron un nuevo mundo, un nuevo continente. Y entonces los pueblos indígenas tienen un origen, y ese origen es Australia, Polinesia, Melanesia, Mongolia y los Urales. Estamos hablando que la zona de Asia y la zona de el Pacífico Sur son los lugares de donde apareció el ser humano. Y él, Paul Rivet, sostiene de que la evolución de este periodo de poblamiento americano se hizo desde hace 24.000 años, que por lo tanto el continente americano tiene 24.000 años de ser poblado y de tener una mezcla
genética lingüística de pueblos originarios de estas zonas. De ahí tenemos que ver este mapa. Este mapa es el que explica el origen del ser humano. Ahora bien, resulta de que todas las teorías que hemos visto, monogenista asiática, autoctonista, multilateral, son teorías que en los primeros 40 años del siglo pasado fueron las que permitieron explicar el origen del ser humano en el continente americano. Y de nuevo recordemos que durante 400 años la única explicación fue la explicación religiosa y decir, sí, aquí vinieron los descendientes de Noé y poblaron el mundo, punto y final. Eso fue la explicación. Sin embargo, vemos que 400 años después hubo esa búsqueda de explicar el origen del ser humano. La primera teoría, que es la monogenista autoctonista de Florentino Ménigo, es la única teoría que está completamente descartada. No tiene mayor validez actualmente. ¿Por qué? Porque resulta de que las pruebas fósiles que Florentino Ménigo explicó o utilizó no tuvieron validez. No tuvieron validez porque él tomó un trozo de un cráneo y un trozo de un fémur, y con esos dos huesos él formó en su mente toda la teoría monogenista autoctonista y sostuvo de que ese fémur y ese cráneo eran el origen del Homo pampinus, que era un homínido que es el descendiente que es el antepasado de todos los seres humanos en el planeta. Pero se descubrió a los años que ese pedazo de cráneo era de una mujer de origen europeo, y que el fémur era de un felino, posiblemente de un puma. Por lo tanto, los dos huesos que él había encontrado y que él sostenía que eran los restos del Homo pampinus, se descubrió que eran de una mujer europea y de un puma. Así que la teoría de Florentino Ménigo se descartó completamente. Lo relevante y lo importante de recordar la teoría monogenista autoctonista es que es la primera teoría. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Estaba mal, completamente estaba mal, pero fue la primera persona en 400 años que trató de explicar el origen del ser humano no utilizando la Biblia. De ahí es la importancia del Florentino Ménigo. Luego las otras dos teorías, la monogenista asiática, que es de Alex Dilka, y la teoría multilateral de Paul Rivet, son teorías que hasta el día de hoy se mantienen y se estudian incluso en las escuelas. Es decir, cuando se le explica el origen del ser humano en el continente americano, esas son las teorías que tienen relevancia. Se han descubierto fósiles y
restos humanos en Asia, en Sudamérica, que datan de 20.000, 18.000 antes de Cristo. Y la teoría de Dilka sostiene que fue hace 12.000 años que llegaron los pueblos asiáticos a través del estrecho de Bering al continente americano. Significa entonces que hay ciertas evidencias que le dan veracidad a la teoría de Paul Rivet. Y también se encontraron puntas de flecha Clovis, así se llama la cultura Clovis, en Norteamérica, que también son evidencia que le dan veracidad a la teoría de Ales Dilka. Por lo tanto, actualmente esas dos teorías son las que se sostienen y son las que explican el ser humano en el continente americano. Entonces, al final eran grupos que cruzaron el estrecho de Bering, que unía Asia y América. ¿Esto por qué? Porque hay pruebas genéticas, es decir, hay pueblos precolombinos, pueblos indígenas que tienen el mismo lazo genético que con los pueblos asiáticos. La movilización fue a través de un proceso económico entendido por la utilización de los recursos naturales. Recursos naturales, estamos hablando de alimentación. Por lo tanto, el poblamiento del continente americano fue porque los pueblos asiáticos y del Pacífico buscaban nuevas zonas de alimentación, así que por eso se dio el poblamiento. Además, el poblamiento fue lento y se desarrolló durante miles de años. Significa entonces que el poblamiento del continente americano es el resultado de entre 15.000 y 20.000 años de poblamiento constante. Eso es una cantidad increíble de tiempo, de 20.000 a 15.000 años. Y los grupos humanos estaban organizados a través de hordas que pertenecían a una misma familia. Entonces, la razón por la que no hay tantos hallazgos de estos primeros poblamientos es por el hecho de que la cultura y la economía de estos pueblos era economía de subsistencia, economía de recolección, economía de caza, y por lo tanto los materiales que utilizaban eran materiales de personas nómadas, y como eran materiales para personas nómadas, lo que ha quedado son puntas de flecha, algunos utensilios y elementos mínimos, que lo que provocan es formar teorías sobre la base de esos hallazgos. Entonces, lo que tenemos ahí, dentro del poblamiento del continente americano, es que entre 15.000 y 20.000 años fueron cazadores recolectores, lo que la gente le llama cavernícolas.
ese tipo de seres humanos son los que vinieron acá y fueron los que se desarrollaron durante esa cantidad enorme de tiempo y desarrollaron una economía de subsistencia y una cultura de subsistencia, que significa que como eran pobladores de esta zona, y esta zona estaba dedicada a la caza de animales, pues no necesitaban mayores herramientas, sino que prácticamente su fuerza física, lanzas y pues cazar a estos animales. Y ahí en la imagen podemos ver al ser humano en perspectiva a la megafauna. Todos estos animales que vemos acá fueron los que existieron desde Norteamérica hasta Suramérica. Y la mayoría de estos animales fueron alimentos para el ser humano. Muchos de estos animales se extinguieron por cambios climáticos, pero también por el exceso de caza por parte del ser humano. Significa entonces, por ejemplo, que en el continente americano ya existían los animales de carga, como es el caballo. Es decir, el caballo moderno, el caballo que conocemos, surgió en Asia y llegó hasta el continente americano. Y en el continente americano había una cantidad de caballos. Acá el detalle está en que mientras que el ser humano, allá por el 10.000 antes de Cristo, en Asia vio al caballo no solo como comida, sino que lo utilizó como herramienta de trabajo y medio de transporte, al igual que el camello. Acá en América los seres humanos no le vieron otra función más que alimento. Y entonces, tristemente, el caballo de origen americano se extinguió. Y es una cosa bastante particular el hecho de pensar que cientos de años después, cuando vinieron los europeos en el proceso de conquista, resulta de que algo que sorprendió a los pueblos indígenas fue el caballo. Y entonces los pueblos indígenas miraban a los europeos usando caballos, y entonces era algo espectacular ver a estos animales. Entonces es bastante contradictorio pensar que esa admiración no hubiera existido si los pueblos paleoindios, es decir, estos que poblaron el continente americano, no hubieran visto al caballo solo como comida. Entonces, así es como toda esta zona fue la que se pobló. De nuevo, el ser humano pobló el continente americano por elementos netamente económicos. Cuando hablamos de elementos económicos, estamos hablando de elementos exclusivamente alimenticios, es decir, una cultura de subsistencia y un proceso económico de caza y recolección. Entonces estos seres humanos cazaron a estos animales y así fue como se pobló el continente americano.